Saludamos a los que están en radio, estamos en radio, y aquellos que nos ven por YouTube, Facebook. Salmo 42, vamos al Salmo 42, por favor. Le he puesto como título a esta predicación, ¿es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? El título como que nos lleva a reaccionar, ¿cierto? Es de vida o muerte. Dice así el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy día usted está delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui, tiempo pasado, cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor Dios, la lectura de tu palabra nos habla claramente de que el salmista estaba desesperado por ti. Esto era de vida o muerte. Padre, que la exposición de las Escrituras nos muestren cuál es nuestra mayor necesidad. Espíritu de Dios, habla a tu iglesia. Estamos dispuestos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es de vida o muerte? Cuando usted escucha o lee ese título, usted se imagina que hay un asunto que delante de usted puede ser un peligro o puede ser una gran oportunidad para salvarse. El libro de los Salmos está compuesto por 5 secciones. Desde el capítulo 42 al 49 está el segundo libro. Y estos salmos son escritos por Coré. La mayoría fueron escritos por David. ¿Quién eran los hijos de Coré? Porque en los subtítulos, en los epígrafes de su Biblia y de mi Biblia aparece los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran obviamente la descendencia de un personaje llamado Coré que se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés. Y tristemente la historia señala ahí en el libro de Números que él y toda su descendencia fueron tragados por la tierra, por el Señor. Pero quedó un remanente. Ese remanente tuvo que enfrentar el estigma de tener un abuelo que se rebeló contra el líder principal de Israel. Esa descendencia tuvo que cargar el prejuicio de aquellos que los cuestionaban porque venían de una estirpe de un hombre que se había rebelado. Todos nosotros a veces, cuando miramos nuestro pasado, pareciera que nuevamente quiere renacer o te quieren volver a recordar todo lo malo, todo lo que hiciste antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué importa el pasado? Un asunto sabemos muy bien, que de modo que si alguno está en Cristo presente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Le da un aplauso al Señor por esa palabra? Todos éramos hijos de Coré, entre comillas. Todos éramos hijos de desobediencia. No hay ninguno justo en esta tierra. No hay quien busque a Dios. Todos éramos hijos de Coré, entre comillas. Pero gracias al Señor que Él vino a nuestro encuentro. Pasaron los años, pasaron los siglos. Y el Señor constituyó a 3 grupos de levitas para que pudieran estar a cargo del tabernáculo y posteriormente David los designó en el templo. 3 grupos, uno de ellos era los de Gerson, Merari y los de Coat. ¿Sabe lo que observo yo? Que aunque tú falles al Señor,
aunque tus descendencias le hayan fallado al Señor, cuando hay una promesa de Dios sobre alguien, Dios lo tomará en cuenta. Dios, si bien tragó a Coré, tragó a los que estaban ahí, al séquito de Coré, pero Dios tenía un propósito con la descendencia de Coré, una honra de ser parte de estos tres grupos de levitas, Gerson, Merari y los de Coat y los de Coré. Vemos en este salmo que hay una palabra que aparece en un subtítulo que tal vez usted en su Biblia, ¿quiénes trajeron Biblia entre paréntesis? Vamos trayendo Biblias a la iglesia o al auditorio. Levante su mano bien alto, eso. No mire con menosprecio al que no lo trajo, ¿ya? Pero el que no trajo, acérquese a un cristiano para que le pueda. Tranquilo, hermano. Para que lea la Biblia. No sé si en su Biblia aparece el subtítulo acá, en la Reina Valera. Mi alma tiene sed de Dios, dice acá. Al músico principal, y dice masquil, de los hijos de Coré. Esta palabra masquil, estuve analizando, es una palabra hebrea que no tiene un significado tan claro, pero la mayoría de los que son académicos y teólogos señalan que esta palabra tiene un significado de percepción, sabiduría e instrucción. O sea, este salmo no es solamente de percepción y de sabiduría, también de instrucción. Porque cuando leemos los salmos nos ponemos románticamente leyendo el salmo tomando un mate, estando a la orilla de la playa, ¿cierto? Siempre el salmo tiene que estar ahí. Tomándote un café en la mañana, ¿cuánto tienen ese hábito del salmo ahí? Pero el salmo y toda la escritura no es solamente contemplativa, toda la palabra es de instrucción. Es de instrucción. Hay algunos hermeneutas que dicen que de los salmos no se hace doctrina, pero la palabra de Dios es inspirada. Independiente de lo que digan algunas personas, si se hace o no se hace doctrina, para mí todo esto es doctrina de Dios. Todo es doctrina, todo es instrucción. Todo el consejo de la palabra. Por lo tanto, cuando el salmista expresa lo que está experimentando, todo da a entender que él está desesperado por acercarse a Jerusalén, el lugar donde estaba el templo, el lugar donde se concentraba la adoración. Recuerden que en el antiguo pacto solamente había un lugar y una ciudad donde el hombre y la mujer podían acercarse a Dios. Jerusalén era el centro de la adoración. Todo da a entender que no sé por qué razón, pero este hombre, que no es David, sino que uno de los hijos de Coré, está lejos del santuario. Y todo da a entender que está amenazado por alguien o por algo. No sé lo que ocurre. En el contexto no hay mayor luz, pero él desea con urgencia poder acercarse a Dios y tener una experiencia viva con Él. A modo de principio puse, acercarme a Dios es vida, alejarme de Él es muerte. Acercarme a Dios es vida, alejarme de Dios es muerte. Pablo dice a los romanos, el que se ocupa de la carne morirá, pero el ocuparse del Espíritu vivirá. El que piensa en las cosas del Espíritu tendrá vida, dice el apóstol Pablo, pero el que piensa en las cosas de la carne tendrá muerte. Y esto no significa que va a quedar aniquilado por un rayo, significa separación entre el hombre y Dios. La pregunta es, bueno, ¿cuál será mi decisión por Dios? ¿Me voy a acercar o me voy a alejar? Creo con todo mi corazón que no existen términos ahí intermedios. O buscamos a Dios o no lo buscamos. Hay personas que a veces tienen este lenguaje muy evangélico. Cuando tú les preguntas, ¿cómo estás? Y el que le pregunta tiene ese lenguaje muy canuto o evangélico. ¿Estás caminando o no estás caminando? La persona dice, sí, gracias a Dios, no tengo problema. Pero uno entiende, ¿cierto? El término evangélico, ¿estás caminando? ¿Estás en el camino de Cristo? Entonces el otro le dice, no, estoy detenido. Usted entiende el lenguaje nuestro, ¿cierto? Detenido significa que no busca a Dios,
pero como que no está descarriado, ¿cierto? Pero la Biblia dice, o eres frío o eres caliente, o sea, defínete. O sea, estar detenido, discúlpeme hermano si voy a pisar algunos callos, pero si alguien está detenido, no en la comisaría, sino que detenido, que usted no es no tiene ni fe, ni fu, ni fa, está en la condición de tibio. Y estar tibio, hermano, es peligroso. O sea, definámonos. O estamos en el espíritu o andamos en la carne. O tenemos a Cristo, o tenemos a Belial. O somos salvos, o estamos condenados. No hay término intermedio. El salmista no quiere estar en un término intermedio. El salmista quiere buscar al Señor. Y en esta hora, si queremos acercarnos al Señor, y no solamente ahora, sino que toda la vida, quiero por lo menos ver en 3 acciones la manera de hacerlo. Primero, expresando nuestra urgencia por Dios. Nuestra urgencia. Cuando alguien tiene una urgencia, no deja en segundo lugar o en segundo plano lo que tiene que resolver. Hay términos que se ocupan en el liderazgo, términos que se definen como ocúpate de lo importante y después ocúpate de lo urgente. Porque muchas veces las urgencias son accidentales, pero ocuparse de lo importante es ser proactivo, es tener en un alto valor lo que para ti es importante, valga la redundancia. Yo creo, amado hermano, que en Dios tenemos 2 acciones. Es urgente porque cada vez estamos en peligro de pecar, peligro de descarriarnos, peligro de apostatar de la fe. Es un peligro, hermano. Pero es importante estar en comunión con Él. Es importante. Entonces, todo lo que es importante para ti, a muestra de un botón, ¿para usted es importante su trabajo? ¿Sí? Aunque no le caiga bien el jefe. Y si su jefe, su contrato dice que usted tiene que estar a las 8 de la mañana, ¿para usted es importante levantarse temprano? ¿Cierto? Porque recibe también el sustento. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Su actitud y mi actitud, más que de lo que decimos, mostrará si Dios es importante y si para Él nosotros somos de aquellos que le demostramos que lo necesitamos urgentemente. Dios es importante y lo necesito urgentemente. Diga conmigo, Dios es importante y lo necesito urgentemente. Sí, urgencia. Estamos expuestos al peligro. El salmista expresa de un modo metafórico y hace un símil señalando que él se considera como un siervo con C, no con S, ¿ya? Ustedes conocen, ¿saben? La historia que me pasaba. Como yo estoy en la radio, hace años que estoy en radio, siempre había una hermana que me saludaba y me decía, Dios bendiga al siervo, me decía, pero con C. Entonces yo me consideraba el animalito para el hermano, el siervo. No, siervo con S, el que sirve, ¿ya? Pero él se considera como el siervo con C, el animal que observa que está en las altas montañas de Israel y que en el momento del cansancio y de la alta temperatura, el siervo comienza a buscar desesperadamente el agua. Porque cuando el siervo, este animal, dicen aquellos entendidos, cuando está en esta situación y condición, por el miedo a no morir desnutrido, sin agua, de un modo natural comienza a expeler feromonas. Y estas feromonas, los depredadores comienzan a percibirlo y comienzan a ir detrás de este animal hasta matarlo y devorarlo. Pero dicen aquellos que conocen de animales que estos ciervos, cuando están en esa condición, lo que hacen, se refregan en los lirios, en las flores aromáticas. ¿Para qué? Para que esas feromonas puedan quedar aplacadas y pueda el ciervo llegar a las aguas. Eso dicen los entendidos. Yo nunca he entrevistado a un animal y me ha dicho eso. Dicen los entendidos.
Y él cuidadosamente y desesperadamente llega a las aguas. Porque el hecho de que el siervo esté desnutrido, sin agua, es un peligro. Diga conmigo, es un peligro. Apliquémoslo. Un cristiano sin agua del Espíritu, sin el alimento de la palabra, usted va a estar a merced, o vamos a estar a merced, que los depredadores te olfateen y puedan devorarte. Por eso el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son los que están en peligro? Los que no están con agua del Espíritu, los que no se están nutriendo de esta palabra. Pero si estamos en esa condición el día de hoy, porque más de alguno puede estar así, ¿qué debiéramos hacer? Pedir que la unción aromática del Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas de tal manera que el miedo, de tal manera que el pasado no sean atrayendo al depredador. Si el ciervo se retrajea, no sé, en los lirios, qué bonito esto de todas maneras, muy bonito. Pidamos que la unción aromática del Espíritu nos haga ser, como dicen los pentecostales, invisibles a los demonios y a aquellos que nos quieren devorar. Pero necesitamos el agua también. Necesitamos el agua. En Juan 4:14, en esta historia de Jesús con la mujer samaritana, donde esta mujer todos los días a las 12 del día iba a buscar agua, en el horario para que nadie la viera, porque a las 12 del día en Samaria hace un calor terrible. ¿Y por qué iba a esa hora? Porque tenía un testimonio terrible esta mujer. Tenía 5 maridos y el que actualmente era supuestamente el marido no lo era. Entonces ella con vergüenza a las 12 del día iba con su cántaro al pozo, se encuentra con el Señor, le pide agua, usted conoce la historia, y hay una palabra que ella dice que me llama la atención, le dice a Jesús: ¿acaso tú eres mayor que Jacob, quien nos colocó este pozo siglos antes? ¿Por qué? Porque Jesús le dice: si tú conocieras quién te está pidiendo agua y conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua a él. Estaba hablando del mismo. Por eso esta mujer dice: ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Y Jesús inmediatamente le dice: más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente el que bebe agua de Dios se sacia, se convierte en un manantial que puede darle a otros agua también. Salta para vida eterna. Nosotros bebemos por nuestra necesidad, pero tenemos para dar a otros que están con sed. Este hombre está tan desesperado y a la vez también está triste. Dice: como el siervo brama por estas corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios, pero no de un Dios como cualquier Dios de esta tierra, sino que el del Dios vivo. Y aquí me detengo en un punto de inflexión. Todo ser humano tiene un Dios con minúscula, del cual busca agua. Todo ser humano intrínsecamente busca poder ser saciado de algo o de alguien. De algo o de alguien. La mujer samaritana buscaba el agua natural para poder tener una vida normal, pero Jesús le muestra su necesidad espiritual. Todo ser humano tiene sed, no solamente física, sino también natural, espiritual. Todo ser humano, desde la civilización antigua, siempre usted va a ver un monito, ¿cierto? Bueno, la imagen de internet, un monito que está haciendo algo a alguien grande, a alguien superior, porque es la necesidad del ser humano de encontrarse con su Creador. Pero lamentablemente el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios hasta que el Señor viene por él. Y cuando el Señor viene por él, recién esa persona puede buscar al Dios verdadero. Esa es la realidad.
Dios viene a nuestro encuentro, ¿para qué? Para que nosotros después vayamos al encuentro de Él. El versículo 3 muestra la gran tristeza. Yo no sé lo que le está pasando al salmista, pero él está triste, él está acongojado. El versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, ¿de qué se alimentaba este hombre? De su tristeza, de sus fracasos tal vez, de su ruina. ¿Usted sabía que los sentimientos pueden ser un alimento para su alma? ¿Sabía que los sentimientos de alegría, de hecho los psicólogos dicen esto, que la alegría trae sobre el ser humano una mejor condición física, el sistema inmune comienza a fortalecerse, la alegría, el gozo, mira, las piedras hablando, siendo que la Escritura dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero también la tristeza y la depresión y la angustia, cuando no es controlada, también pueden ser el alimento del alma. Por eso mucha gente cada vez se debilita no solamente en su mente, se debilita en su cuerpo. Las enfermedades que llaman algunos, que empiezan aquí pero se gatillan en los órganos, es porque se han alimentado de su tristeza. El salmista lo dice de un modo figurado. Dice el versículo 3, mis lágrimas fue mi pan de día y de noche, mis lágrimas. Una vez mi pastor Jorge González me enseñó esto. Me dijo, Sergio, cuando tú aconsejes, respeta todos los estados de ánimo de la gente. Hay que respetarlo. Uno no le puede decir a la gente, ya, ¿por dónde está el gozo de la salvación? Ya, por hermano. Pues, hermanos que son así. Retan a los que están tristes. Ya, ¿por dónde está tu fe? En algunos momentos creo que podría ser bueno en decirle a alguna persona. Pero cuando alguien está abatido, independientemente si esa tristeza es producto de un error que él cometió, esa persona necesita ser rescatado de ese pozo de desesperación. No necesita que le tiremos piedras. De hecho, la Biblia, el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, que hay dos tipos de tristeza que el ser humano puede tener en esta tierra. Hay una tristeza que es de muerte y hay una tristeza que provoca al Espíritu Santo para el arrepentimiento. ¿Usted sabía? Se lo leo. Dice ahí, 2 Corintios 7:10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento es para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Escuchó bien? ¿Qué tipo de tristeza es la válida, la que tú tienes que considerar como buena? Es cuando pecamos y el Espíritu Santo nos compunge y nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, le hemos fallado al prójimo. Esa tristeza es buena. Porque te lleva, escúchalo bien, al arrepentimiento, no al remordimiento. Porque el remordimiento, aunque parece lo mismo que el arrepentimiento, no es lo mismo. El remordimiento es de aquellas personas que lloran por su pecado, lloran por sus errores, lloran por el pasado y lloran, e incluso algunos vienen acá, dejan sembrado de moquitos, de lágrimas, se tiran el pelo, se pega con la piedra en el pecho, se van llorando, llegan llorando, se van llorando, viven llorando, pero siguen pecando. No estoy acá para... No. Estoy para mostrarte el espejo de la palabra. Dos tipos de tristeza. El que te lleva al Espíritu Santo al arrepentimiento para salvación y el otro que te lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. El mundo lleva a la muerte. Por eso yo no concibo, escúchelo bien, que un cristiano toda la vida esté triste. Yo no concibo que aún en el sufrimiento el cristiano toda la vida tenga una cara larga. Yo no concibo que un cristiano toda la vida viva en depresión. No lo concibo. Respeto a aquel que está con depresión, respeto al que está en esa situación, pero le digo en el nombre del Señor que dice la Escritura que Él cambia nuestra tristeza en alegría y nuestro lamento en baile. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Él cambia tu tristeza en alegría.
No te alimentes de tu depresión, no te alimentes de tu pasado, no te alimentes porque te llevará a la muerte. La mayoría de las personas que atentan contra su vida es porque estaban en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Pero también justamente en ese estado es de tanto peligro porque viene inmediatamente, ¿quién? El depredador. Cuando ve a alguien emocionalmente abatido por el pecado o este mundo, viene el depredador y sabe el primer dardo que envía de lejos es preguntarte, ¿dónde está tu Dios? Lee el versículo 3. Está conmigo, ¿cierto? Está triste el salmista. Su alimento es su tristeza de día y de noche. E inmediatamente viene la lucha espiritual. Me dicen, o sea, no solamente él está cavilando, no hay un agente externo. Si lo aplicamos al tiempo de ahora, es una lucha espiritual. El enemigo siempre te dirá, ¿dónde está tu Dios cuando estás enfermo? ¿Dónde está tu Dios cuando estás arruinado económicamente? ¿Dónde está tu Dios cuando estás sufriendo? Siempre el enemigo pondrá en duda la existencia de Dios. Génesis capítulo 3 fue el primer dardo que envió Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho, poniendo en duda la palabra y la existencia de Dios. Por eso es peligroso que usted y yo estemos entristecidos por un largo periodo. Amado hermano, la tristeza tiene solución. Lo que dice el texto, arrepentirnos. Arrepentirnos. De hecho, a Juan el Bautista le pasó esto. El gran profeta de Dios, el mayor de todos los hijos de mujer, el mayor profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que estuvo en la cárcel. Esto aparece ahí en Lucas 7:20. Juan el Bautista estaba sufriendo, estaba triste. Juan el Bautista estaba a punto de morir y le viene la tentación, la tristeza. Porque cuando uno está triste, hermano, viene la tentación. Mira, lo que leía en el versículo 3 es una lucha externa. Diga conmigo, lucha externa. Me dicen todos los días, me dicen, no me estoy diciendo, ¿cierto? Externa. Pero lo que le pasó a Juan fue una lucha interna. Tanto así que mandó mensajeros a decirle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O continuaremos aguardando a otro? Cuando las personas están en una crisis grande, se sienten como encarceladas, lamentablemente vamos a tener una lucha interna. Siendo que él mismo fue el primero en reconocer que el que iba caminando por las aguas del Jordán era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él lo reconoció por el Espíritu. El primero que tuvo esa revelación, pero es el mismo que en la cárcel está dudando si es el Cordero de Dios. Por nada yo los apunto a Juan el Bautista, hermano, no le llego ni a los talones. ¿Cuánto más nosotros podemos tener esa duda? ¿Dónde está Dios cuando muere un hijo? ¿Dónde está Dios cuando tu esposa, tu esposo te dejan? ¿Dónde está Dios cuando viene una enfermedad que tú no te la esperabas? ¿Dónde está Dios? El enemigo te susurra. Y nuestro ser, que lamentablemente nuestro corazón es tan voluble, lamentablemente provoca esa confusión. Me gusta leer los salmos porque veo la sinceridad, la espontaneidad de los escritores. No veo solamente salmos de triunfo. Veo salmos donde el salmista, como David, se humilla y le pide perdón al Señor, reconoce sus rebeliones. Veo en los salmos el deseo de justicia por los enemigos que han venido contra él.
Veo en los salmos la espontaneidad, la sinceridad de hombres como tú y como yo, de carne y huesos frágiles que pecamos y nos levantamos, pero la mayoría de los salmos, al final, en el epílogo de los versículos y del capítulo, la mayoría siempre reconocen al Señor. Así es nuestra vida como un salmo. Si pudiéramos hojear tu vida desde que naciste hasta el día de hoy, estoy seguro que hay páginas que tú no quieres incluso leerlas nuevamente. Hay historias de tu vida donde son tristes tal vez, donde hubieron fracasos, pecados grotescos a lo mejor, pero siempre hay una página nueva cada mañana donde su misericordia se renueva de día en día, donde la misericordia de Dios borra nuestras iniquidades y echa nuestros pecados a la profundidad del mar. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él es el que nos perdona, Él es el que nos corona de favores, de misericordia. Él es el que saca del hoyo tu vida. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. La segunda acción, no debemos conformarnos al pasado. De esto está lleno de personas que se glorían con los triunfos del ayer. Y me incluyo, ¿por qué no? Porque estoy seguro que los triunfos del ayer son aquellas páginas que uno le tiene un separador ahí para que no se nos olvide que algo hermoso, tremendo, Dios hizo contigo o tú hiciste por Él. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas. ¿De qué cosas se acuerda? Y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¡Qué contraste! Observo acá. El presente del salmista está completamente entristecido. Él sabe que el único quien puede saciar, cambiar su condición es el Dios vivo. ¿Y cuál es el contraste? Que en el pasado él tuvo triunfos, alegrías, fue un hombre, un instrumento en las manos de Dios en el pasado. Fue de influencia para el pueblo, los llevaba a Jerusalén, los llevaba a celebrar las fiestas solemnes. Era un líder, era un hombre referente. Era un hombre del cual era ejemplo, pero algo le pasó. No sé lo que le pasó. Si pecó, lo defraudaron, no lo sé. Pero él está recordando con nostalgia esos tiempos de ayer. Existen dos tipos de recuerdo en la vida. O de alegría o de amargura. De alegría o de amargura. Al pueblo de Israel le pasaron tantas cosas por la desobediencia, que estando, por ejemplo, cautivo en Babilonia, el Salmo 137 del 1 al 4 expresan los hebreos este cántico que es como una endecha, es como un cántico de lamento, un cántico donde ellos están echándose ceniza en la cabeza porque habían abandonado al Señor, estando ahí en Babilonia. Salmo 137 del 1 al 4, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún lloramos, acordándonos, tiempo pasado, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, escúchelo bien, nos pedían que cantásemos. Ahí está la lucha espiritual. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra extraña? Qué triste es ver a un cristiano descarriado que inicialmente en su trabajo les predicó a todos, pero en algún momento se descarrió, se apartó. Con la misma boca que hablaba a otros, de pronto empieza a maldecir, empieza a decir improperios, groserías. Y de pronto viene un compañero y le dice, oye, pero con esa misma boquita tú
daba gracias a Dios por los alimentos. Y empieza la burla, porque el diablo y los demonios son expertos en 3 asuntos: acusarte, burlarse y denostarte. Es triste, pero es la realidad. La Biblia dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados, pero los que dejan de confiar en el Señor, lamentablemente van a confiar en otro agente, en otro Dios en minúscula, que les llevará a pasar vergüenza tras vergüenza. Pero ¿cuál es la buena noticia de este mismo pueblo abatido que tiene tristeza? Sus arpas estaban colgadas. La palabra estaba escondida debajo tal vez de la almohada, no lo sé. ¿Cuál es la buena noticia? El profeta Isaías le habla a este pueblo y le dice en Isaías capítulo 43, del 18 al 19, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero olvida todo eso, y le quiero hablar a todos aquellos que están con nostalgia del ayer, que están tristes hoy día. Olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Le digo a todos los que están entristecidos, agobiados, los que están con depresión, estoy profetizando la palabra. Voy a hacer algo nuevo. A los que están debilitados, a los que están solamente comiendo la tristeza o comiendo el recuerdo de los triunfos antiguos, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Qué lindo es el Señor. Sí, el Señor disciplinó a Israel, disciplinó a Judá, pero con esta misma mano que los disciplinó, los amonestó, los abofeteó por mano de Nabucodonosor, por mano de los asirios en el norte. Esta misma mano los levanta a ellos para decirles: voy a hacer algo nuevo con ustedes. Ustedes no pueden por sí mismos levantarse. Ustedes no pueden por sí mismos cobrar ánimo. Ustedes no pueden por sí mismos buscar a Dios. No pueden, están sepultados. Pero yo haré, dice el Espíritu Santo, yo lo haré nuevamente. Yo lo haré, dice el Espíritu Santo. Yo lo haré, yo lo haré. Él te levantará, Él te rejuvenecerá como las águilas nuevamente. Él lo hará. Y dice el profeta: ¿acaso no lo ves? Y eso quiero enfocarte. Por favor, mira las cosas que Dios ha hecho, aunque sean las mínimas el día de hoy. ¿Acaso no lo ves? No, mirando el pasado, mirando para atrás. Déjate de mirar para atrás. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo adelante, prosigo al supremo llamamiento, a la meta. Pongo mi mirada en Jesús, no lo pongo en mi pasado. Pongo mi mirada en ti, Señor. Aleluya. La tercera acción es alabar a Dios en todo tiempo. Aun cuando estés triste, aun cuando estés enlutado. Lo único que no te habilita a alabar a Dios es el pecado. Hay gente que a veces me dice: pastor, ¿sabe que estoy triste? Voy a dejar de tocar la guitarra. Pastor, estoy pasando un momento de flaqueza emocional. Voy a dejar de predicar. Lo peor que pudiera decir alguien: voy a dejar a Dios. Voy a dejar de congregarme. Uno respeta los estados de ánimo, pero no estoy de acuerdo que dejes de alabar a Dios. No estoy de acuerdo. Tú dejas de alabar a Dios, yo dejo de alabar a Dios. Nos apagamos. Nos apagamos. Bueno es, dice el salmista, alabar a Dios y cantar salmos a su nombre. ¿A quién le hace bien? ¿A Dios acaso que dice: oh, mi ego está superado? No. ¿A quién le hace bien alabar a Dios?
A quien dígalo fuerte, ¿a quién? Bueno es, dice el salmista, alabar a Dios y cantar salmos a su nombre. Declarar por la mañana su misericordia y por las noches su fidelidad. Nos hace bien. Nos hace bien. El versículo 5, él se hace una pregunta introspectiva. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se lo expliqué porque está abatido, porque la tristeza a este hombre lo tiene enceguecido. La tristeza a este hombre lo tiene debilitado. La tristeza, esa es la razón. Pero este hombre no se queda en la tristeza. Busca desesperadamente como ese animal, el siervo, las aguas del Señor. El Dios vivo, me gusta esta expresión. El Dios vivo. Si tú buscas ser evangélico, te vas a encontrar con una religión muerta. Si buscas ser católico, buscas cualquier religión, vas a encontrarte a un Dios muerto, crucificado, que no está ahí. Tiene la imagen de estar entristecido, crucificado en los pies, una imagen que pareciera que lo vemos demacrado. Si tú buscas la religión, te vas a encontrar con un Dios muerto. Pero si buscas al Señor, te encontrarás con el resucitado. Te encontrarás con el resucitado. El que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abre. Te encontrarás con el resucitado. Aleluya. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Cuando expresa te abates, la palabra hebrea es hundirse. Es shakhank, que significa ¿por qué te hunde? Él está diciendo, me estoy hundiendo. No es un tema solamente emocional, ya es un tema patético, terrible. Él se está hundiendo. Yo he hablado con personas en consejería cuando están en una depresión. Le digo, ¿qué sientes? Ellos me dicen, me siento hundirme. Siento que no tengo ganas de levantarme, de bañarme. Siento que mi vida es como si fuera un mueble más de la casa. Amado hermano, al decir esto lo digo con mucho respeto. No estoy acá para denostar a alguien que me está escuchando por radio, que está sentado acá, que siente que su vida no tiene razón. Estoy acá para decirte por qué te abates, por qué te hundes. ¿Por qué te hundes? Usted me dirá que me hicieron esto, que hice esto. Pero mira lo que dice el salmista, espera en Dios. Él mismo se pregunta y él mismo se responde. Pero no él, mira, permítame separar esto. Su humanidad le hace preguntarte, ¿por qué te abates, hijo de Coré? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y el Espíritu le dice, usando su boca, espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. No solamente el Dios de Israel, el Dios mío. El Dios mío. ¿Por qué te turbas? La palabra hebrea es jamá, que significa un ruido fuerte, pero también indica afán. ¿Usted se acuerda cuando Jesús está en casa de María y Marta? Jesús llega, Marta tiene todo soplada la casa, pero limpia, ni una pelusa. Llega Jesús, su primer pie en la puerta ahí, y Marta, permiso. Ahora, Jesús iba a enseñar la palabra, y Marta de aquí para allá con la escoba. Y María esperando la palabra. ¿Y qué le dice Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada ahí. La misma palabra que ocupa el salmista. A veces la turbación no es por las congojas terribles de la vida. A veces la turbación es por el afán de esta vida. Anótelo. El afán te turba, te nubla. Naturalmente el afán te estresa.
Y cuando alguien está estresado, está irritado y está confundido, no tiene control de sus emociones. Pastor, parece psicólogo, usted no. Estoy predicando la palabra, lo que significa la palabra hebrea. Y Jesús lo dijo: Marta, afanada y turbada, espera en Dios, porque aún he de alabarle. En 3 ocasiones dice lo mismo el salmista en el versículo 5, en el versículo 11 también. Me llama la atención que todos quienes determinaron alabar a Dios salieron de la tristeza. Alabar a Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar en el peor escenario de la vida. A veces, claro, nos afanamos en buscar la explicación, en buscar el resultado. Nos afanamos para estar en el podium del éxito. En esta vida, cuando nacemos, siempre tendremos metas. ¿Para qué? Para caminar inicialmente, para terminar el 8º básico, 4º medio, enseñanza media, para llegar a estudios superiores. ¿Por qué? Porque este mundo te dice, si no estudias no vas a hacer nada y nadie en esta vida. Es la filosofía, ¿cierto? Entonces el ser humano trata de alguna u otra forma de creer que la razón de vivir, la razón para sentirse pleno tiene que ver con alcanzar metas, con alcanzar logros y objetivos, de los cuales creo que todo eso es bueno, pero no es lo más importante y no es lo más urgente. No es lo más importante. No es lo más urgente. Si para ti tu carrera profesional, tu trabajo, tus estudios, tu relación de novio, sobre todo cuando están de novio, como que se van en una nube, hermano, no sé dónde se fueron. Todo es ella, es él. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo había alcanzado el podium del éxito. Era un tipo que hablaba 3 idiomas: el latín, el hebreo, el griego, y el dialecto del arameo también lo ubicaba. Era un hombre que era destacado en la casta religiosa, era un hombre con pergaminos por doquier. Pero en el capítulo 3 a los Filipenses dice: todo eso yo lo considero como un excremento en el griego. ¿Por qué? Porque él propuso conocer más al Señor. Eso es urgente e importante. Eso es importante y urgente. Sigue esforzándote para ser un buen profesional. Sigue esforzándote para lograr los primeros lugares, pero no dejes de alabar a Dios. No dejes de alabar a Dios. No dejes de alabar a Dios. Sé exitoso, por supuesto. Pero si tú logras todos los objetivos, pero para ti Dios no es importante y tampoco es urgente, usted es el hombre, y yo me incluyo, más miserable de esta tierra. ¿De qué sirve tenerlo todo si no lo tengo a Él? Me acordé de una hermana, creo que conté su testimonio, que está en los brazos del Señor. Ella, hermano, era buena para hacer cursos de todo, hermano: repostería, albañería, no sé, tenía todos los cursos, una hermana ya como de 70 años. Yo no sé si tenía un curso de comando, no sé, pero todos los cursos, hermano. Y su casa, hermano, era una muralla grande y están todos los diplomas, hermano, del centro madre de la Junta de Vecinos, repostería, el curso, no sé, de tantas cosas, porque hay cursos de todo, ¿cierto? Todos los diplomas, hermano, desde prekinder los tenía y todo ahí. Y cuando uno iba a su casa y miraba y decía: qué bien, hermano, un ejemplo de esfuerzo, de servicio. Y un día el Espíritu Santo, ella me contó, le dijo: saca todos esos pergaminos que tiene en la muralla, porque lo más importante no es lo que has logrado en esta tierra, es lo que yo hice por ti en esta tierra. ¡Wow! Después tenía la muralla sin nada.
Sin nada. Con esto no estoy diciendo, hermano, que usted bote a la basura el título de ingeniería. No. Pero si para ti, escúchalo bien, pero si para ti tu ingeniería, tu arquitectura, tu licenciatura es tan importante, sácalo del cuadro porque eso está mostrando un altar. ¿Escuchó bien? No sea que tus logros sean tu ídolo y bebas de ello y te sientas alguien importante, no. El hombre, para ser alguien importante en esta tierra, entre comillas, solamente debe tener el título más grande, ser hecho hijo de Dios. Ser hecho hijo de Dios. Ese es el título más grande e importante que usted y yo podemos alcanzar, no por nuestros méritos, por los de Cristo. El salmista está tan turbado, pero él decide alabar a Dios. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Nunca usted determina alabar a Dios por su estado de ánimo. Es el espíritu que gime diciendo: Abba, Padre. ¿Cuántas veces, y estoy seguro que usted puede darse testimonio, que usted no tenía ganas incluso ni de llegar acá, pero usted abrió su corazón al Espíritu Santo y empezó a alabar a Dios sin sentir nada? ¿Cuánto han alabado a Dios? Sí, porque para alabar a Dios no tienes que sentir. Porque algunos dicen: no, pastor, yo no soy hipócrita, yo no siento de alabar a Dios. Error. No se trata de que es de hipocresía o no es hipocresía, se trata de determinación. No, es que yo no siento de ir a la iglesia hoy día domingo, lo siento. Dios, tú sabes, yo soy sincero. Oh, qué lindo cántico le estáis dando al Señor. No, Dios sabe, no tengo ganas de orar y no oro. Y no voy a perdonar. Pablo dice: nosotros andamos por fe, no por vista. Cuando estemos con el apóstol Pablo, lo más seguro que él nos va a contar lo que dice Hechos capítulo 16. Estuve en la cárcel, estuve ahí en Filipos, en la cárcel, encarcelado con un cepo en la mazmorra del interior. Nos azotaron la espalda injustamente. Nos golpearon, nos azotaron. Pero a medianoche ellos determinaron alabar al Señor. Cuando en ese horario el cuerpo parece que más duele por la enfermedad, más duele por el dolor. Ese momento del silencio donde tú cavilas tantas cosas que te han pasado en el día. ¿Te ha pasado? Cuando todo está en silencio, cuando tu esposo está durmiendo, no, está inconsciente, roncando y tú estás pensando ahí. Todo lo malo que me han hecho, todo lo malo que yo he hecho. Lo único que puedo decirte, si no puedes dormir, alaba a Dios. Alaba a Dios. A medianoche ellos alabaron al Señor. Pablo y Silas no reclamaron. Yo no veo en el salmista reclamando, diciendo: mira, estoy lejos de Jerusalén. No, determinó buscar al Dios vivo. Alabaron al Señor. Y a medianoche vino un gran terremoto. Y los que estaban en la cárcel fueron libres. Y vino salvación para el carcelero. Mira lo que ocurre cuando alabas a Dios. El Salmo 107:1 dice: porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado el alma hambrienta. ¿Habrá alguien debilitado en esta mañana? Los que me escuchan en radio, los que me ven en la televisión. ¿Has tenido pocas fuerzas para congregarte? ¿Tienes sed? Arriésgate. Busca al Dios vivo. Busca al Dios vivo. Alabe a Dios ahí donde está. Alabe a Dios. Alabe a Dios. No le pida, alabe a Dios. Y si hay alguien que ha pecado, antes de alabarle, pídale perdón al Señor. Usted no es un fiscalizador de la fe, ni un inspector de la Escritura. Dios no busca gente así. Dios busca adoradores.
Póngase en pie, adore al Señor. Adore al Señor, adore al Señor, adore, 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 adore. Adore a Dios. Vamos, adore a Dios. No me mire a mí, adore a Dios. Cierre sus ojos. Alaba, alaba. Ahí donde estás. Si no puedes alabar a Dios, ahora espera en Él. Él es salvación tuya. ¿Por qué tienes sed? ¿De que te vaya bien en el trabajo solamente? ¿De qué tienes sed? ¿De la religión? ¿De qué tienes sed? De tener un bono en fiestas patrias, de reventarme con asado, de salir fuera de Santiago, de desconectarme porque este cuerpo lo necesita. ¿Y Dios dónde está? De gastar todo tu dinero en fiestas patrias y ser mezquino con la obra de Dios. ¿Dónde está la sed? ¿Dónde está la verdadera sed? Yo conozco gente que está gravemente enferma, con un cáncer a los huesos, como este varón que venía el viernes, que no es ni evangélico, con un cáncer en los huesos, que no es ni evangélico, y venía acá a congregarse para entregarle la vida a Dios. ¿Cuánto más tú que conoces la palabra y pones excusas para no congregarte? Pones excusas para no orar. Oh Dios, perdónanos por saciarnos de la fuente de este mundo. Pero Padre, en esta hora no queremos estar más turbados. No queremos ser personas que beben de la religión. Queremos beber del Dios vivo. Alaba a Dios, levanta tus manos, alaba a Dios, alaba a Dios. Vamos. ¿Tienes sed del Dios vivo o del Dios muerto? Aleluya. Levante sus manos, adore a Dios. Cuando Él levanta, alaba a Dios. Los que están secos, los que están secos, los que hace tiempo no sienten la presencia del Espíritu Santo, es importante sentirla. Es importante sentir ríos de agua viva. Es importante sentir la presencia de Dios. Y es urgente. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. No importa el alaba, tu alabanza le escuchará. Quiero que cante con entendimiento. Quiero que cante con entendimiento. Quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó, comienza a cantar. Y alaba. Vamos, levanta sus manos. Levante sus manos.